Hola, bienvenidos a todos y a todas, un placer como siempre tenerles por aquí. Vamos hoy a hablar de cosas, de aspectos técnicos sencillos, pero muy importantes. Una persona que no sea muy experta y quiera comprar, aunque sean unas acciones de blue chip, Telefónica, por ejemplo, las que sea en España o en el extranjero, pues muchas veces no sabe muy bien cómo interpretar los gráficos y creo que hay algunos consejos muy sencillos que sí pueden ser de gran interés. Por ejemplo, sabemos que los precios primero van a hacer lo que quieran. O sea, está claro que no somos adivinos, ¿no? Una vez más, nos estamos posicionando de forma recurrente en sitios donde el historial, donde la historia, valga la abundancia, nos haya siempre dicho: aquí es una zona de conflictos, aquí es una zona de especial presión, puede ocurrir algo. Y estadísticamente ese algo se vuelve a ocurrir una y otra vez. Con lo cual, aunque hay muchas excepciones, por supuesto, hay que estar ahí presentes y posicionados por si acaso. Por ejemplo, hemos dicho muchas veces que el precio avanza. Un gráfico, estamos ahora viendo el IBEX 35, allá por el año 2015, nos damos cuenta de que vayamos donde vayamos, salvo que estemos en una zona de especial lateralidad, es decir, que el precio en una zona lateral no se está moviendo mucho y eso no nos va a interesar para nuestra operativa, pero en general el precio se mueve, el precio tiene a veces más dinámica, a veces menos dinámica, pero esto es un sin parar de ir hacia algún lado, ¿no? Y como decíamos, si pusiésemos unas líneas que juntaran a todos estos movimientos, nos daríamos cuenta que hay una progresión de precio que está construyendo y dibujando pues unos dientes de sierra, ¿verdad? Entonces, estos dientes de sierra muchas veces están expresando la sensación de que vamos, por ejemplo, a largo, porque la tendencia es alcista, como puede ocurrir, por ejemplo, pues aquí estamos iniciando un movimiento. Entonces, hay un impulso que hace subir el precio y hay seguido una corrección. Porque hay gente, grandes empresas que hacen caja, o por muchos motivos, ¿no? Hay una corrección, hay una recogida de beneficios, y si el mercado, la tendencia sigue siendo alcista, vamos a reiniciar otro impulso. Entonces siempre el impulso va a ser mayor que la corrección, hasta que llegará un momento que evidentemente todo cambiará y la tendencia se invertirá. En este caso, por ejemplo, tenemos un impulso alcista, una corrección. Otro impulso alcista, otra corrección. Otro impulso alcista, otra corrección, en este caso en ABC, que es una corrección bastante frecuente. Es decir, las correcciones suelen ser en A, que llamamos, decir, una corrección simple y rasa, y volvemos a un impulso. Y muchas veces se corrigen A, B, C. Y otras veces las correcciones son evidentemente más complejas, lo que llamo yo A, B, C, D, E, y todo el abecedario puede pasar ahí. Se puede lateralizar o podemos estar ante el inicio de un cambio de sensaciones y de sentido. Pero lo que les quiero comentar es que debemos de tratar de estar presentes en los puntos en los que este impulso o esta corrección puede estar terminando y podemos estar ante un nuevo giro del precio. Este punto puede ser muy interesante. Una vez dicho esto, vamos a hablar ahora de los soportes y las correcciones, porque psicológicamente mucha gente sabe que cuando un precio, por ejemplo aquí el precio se paró en 5.983, cuando el precio un mes después, 2 meses después, volvió hacia esa zona, suele decir que el precio tiene memoria. Y haría de esta zona, estamos en este caso para abajo en una zona de soporte. Muchas veces el precio se ha parado ahí en su momento y se va a volver a parar, con lo cual hay que estar muy atento que psicológicamente el mercado no va a pasar este soporte así por así. De hecho, si lo pasa, pues los soportes también están para romperse, puede que estemos iniciando, en este caso, una caída más brusca. Pero yo sería una zona en la que estaría vigilante y no me posicionaría, por ejemplo, a corto. Porque al volver por aquí y al llegar a esta zona de soporte, y no les digo nada si ya estamos llegando a un punto de soporte que ya se produjo en el pasado una tercera vez o una cuarta vez, cuando más tiempo el precio se haya parado en un sitio, más fuerte, más sólida se presenta esta resistencia o este soporte. Con lo cual, más atentos debemos estar porque es muy posible que el precio rebote y no atraviese tan fácilmente esta zona.
Aunque insisto, todo puede ocurrir y los soportes y las resistencias están también para romperse. En este caso, de hecho, el precio paró, es decir, se fue un poquitín más abajo, pero se paró en este soporte y volvió a rebotar por arriba. Entonces, lo he dicho, consejo básico, cuando llegamos a una zona de soporte o resistencia, yo miraría los gráficos, sobre todo si me voy a posicionar en una blue chip o una acción convencional, y no trataría de comprar, en este caso, a la baja. Si pudiésemos entrar a futuros, a la baja aquí no compraría, porque primero voy a ver si consolida y respeta este primer soporte. Lo mismo pasa arriba. Arriba estamos hablando de resistencias. Por ejemplo, el precio llegó aquí a este nivel sobre los 8.228. Bueno, una corrección. Seguramente es una BC a este impulso anterior, un impulso, una BC. Y esto tiró para arriba. Y al llegar para aquí, estuvimos otra vez en una zona de resistencia. Con lo cual, cuidado al posicionarse en este caso por encima, porque puede que esta resistencia me sirva de contención y el precio se dé la vuelta. ¿Qué luego ocurrió? Bajó el precio, subió un poquito más, bajó y ahí volvió a atacar esta zona de resistencia por esa zona, y ahí en este caso sí la atravesó. Como decía, son zonas que están para romperse igualmente. Con lo cual, prudencia al llegar a estos niveles, y yo no me posicionaría largo en este caso, porque puede que el precio se vuelva hacia atrás como hizo por esta zona. Y en cambio, una vez rota dicha resistencia o dicho soporte, sí puede plantearse una buena oportunidad para entrar, en este caso, largo. Quiere decir que muchas veces el precio traspasa esta zona de resistencia, hace un amago y luego se vuelve para atrás y nos quedamos con cara de tontos, evidentemente. Pero bueno, son creo que consejos y detalles muy interesante de tener en cuenta. Aquí fue un soporte muy reciente, por ejemplo, aquí hubo otro, aquí el precio no fue capaz de pasar y se fue para arriba. Lo vamos a encontrar continuamente. Aquí también tenemos una zona de soporte muy clara. Vamos a dibujarlo esto un poquito, que el precio evidentemente se paró aquí una vez más y se fue para abajo. Más adelante, pues bueno, pues aquí por poquito lo rompió y también se fue para atrás, hasta que finalmente sí hubo un intento claro de romper todo esto para arriba. Con lo cual, insisto, no activar, si posible, ante ese freno que pueda marcar el mercado en ese momento. Ser prudente, observar e incluso, si vamos a tomar una decisión, yo me posicionaría siempre al contrario, es decir, al llegar a esta famosa zona, por ejemplo, aquí tenemos otra. Es que continuamente el mercado nos marca ese tipo de situaciones. Aquí un poquito, la resistencia del soporte no significa que al milímetro el precio se vaya a parar, aunque muchas veces sorprende la exactitud de ese parón. En este caso pasó un poquitín, habría que observar incluso con el volumen si este ataque, este intento de perforación de la resistencia se ve apoyado por un volumen. Es decir, que muchos contratos están decididos en ir en la dirección de esa rotura, ¿no? Ahí sí que estaría interesante ser vigilantes, pero esto es complicado, son muchos factores, el volumen. Primero, insisto, lo sencillo. Llegamos a una zona donde el precio se paró en el futuro, pues tenemos bastantes posibilidades de que esto no vaya más allá. Con lo cual, atentos, e incluso diría yo que muy atentos para coger una posición contraria, ¿correcto? Y una vez que el precio haya marcado, haya roto ese soporte, pues es posible que nos podamos confirmar un movimiento, en ese caso alcista. ¿Dónde tenemos más ejemplos? Aquí hubo uno pequeñito también, el precio, bueno, no, pequeñito no, aquí hubo uno bastante grande, es decir, porque si miramos desde atrás, el precio se paró en esta zona y aquí volvió a pararse, con lo cual tenemos un triple techo. Insisto, cuanto más veces se para el precio, más difícil en principio es, o más potente es esta resistencia o ese soporte, con lo cual hay que estar todavía más atento, que esto no va a ser tan fácil que se perfore. Aquí tuvimos una parada, un parón, aquí un segundo y aquí un tercer intento y no pudo ser. El precio se dio la vuelta, con lo cual
Yo aquí me posicionaría ante un posible tercer techo, me posicionaría siempre mucho más a favor de la baja que a favor de... Es decir, tengo un muro, aquí tengo un muro, me voy a dar seguramente con toda la fuerza de mi cuerpo hacia ese muro. O sea, aquí voy a tener un accidente, no seguro, pero es decir, de apostar, insisto, sería mucho más lógico de apostarse para abajo. Con lo cual, atentos a estas situaciones. Y evidentemente, cuando la dimensión del gráfico sea mayor, recuerden que esto es fractal. Ahora estamos trabajando ahora mismo este gráfico en una dimensión diaria. En un día estamos viendo velas diarias, ¿no? Si estuviésemos en velas de 5 minutos, estas resistencias serían mucho más relativas. Evidentemente, cuando más dimensión estemos, con más dimensión abierta estemos mirando el gráfico, más serias y más potentes van a ser estas dimensiones, ¿no? Pero insisto, es un consejo creo que bueno, sobre todo para la gente que no se atreve todavía mucho con los futuros y que quiere invertir, por ejemplo, pues en acciones, ¿no? Es una forma de analizar técnicamente los gráficos que es bastante sólida y para una persona que empieza, creo que le puede dar un sentido a la operativa. Es decir, voy a comprar, por ejemplo, Iberdrola. Miro el gráfico de Iberdrola. ¿Cómo está ahora mismo el valor? O sea, ha bajado, creo que es un precio competitivo para comprar, pero me estoy dando cuenta que esta bajada está llegando a la altura de un punto en el pasado en el que el precio se había parado ya ahí, pues más me puede reforzar todavía en esa teoría de comprar largo, de posicionarme largo, porque al estar tan cerca de ese soporte, puede que el precio se frene ahí y se dé la vuelta. Caso contrario, si yo quiero comprar Iberdrola y veo que ya ha subido bastante, primero puede esto asustarme porque todo lo que sube baja y todo lo que baja sube, es evidente. Si vamos a comprar corriendo detrás del precio, quizás no es la mejor idea. Si veo que mi gráfico ya me he perdido la fiesta y esto va a estar a punto de corregir en algún momento o en cualquier momento, pues quizás no es el buen momento para tomar la decisión de comprar. Y si además me doy cuenta que este gráfico, este valor ha ido subiendo mucho y está llegando a la altura de una resistencia, porque el precio en el pasado, lo miramos, insisto, en dimensión diaria, por ejemplo, el precio en el pasado ya se paró ahí, pues creo que evidentemente uno se puede luego arrepentir, pero no es el mejor momento para comprar. Por lo menos observemos si esta resistencia está cumpliendo el pronóstico y va a hacer que el precio retroceda a través de una corrección o lo que sea, para posteriormente posicionarme en una situación más ventajosa. Bueno, hasta ahí nuestros consejos de hoy y nos vemos con mucho gusto en un próximo vídeo.